Hijo de millonario hace acto sorprendente con mendiga, pero lo que descubre su padre es chocante. Lucas se escapó de la mansión. En su cabeza, la idea de la libertad explotaba como fuegos artificiales. Hijo de un magnate que controlaba industrias y propiedades, Lucas estaba harto de lujos vacíos, de las sonrisas forzadas en cenas llenas de trajes de marca. No quería la vida perfecta de su padre, la vida del oro y las limusinas. Esa noche salió a la ciudad. Las calles, un laberinto vibrante, estaban llenas de luces titilantes y rostros desconocidos. El aire olía a comida callejera y el eco de risas se mezclaba con murmullos de esperanza y desilusión. Lucas se sentía como un intruso, pero igualmente una chispa de emoción lo envolvía. Fue ahí donde la vio, sentada en un rincón oscuro, con una manta raída cubriendo su cuerpo. Clara. Sus ojos, dos luceros perdidos, brillaron incluso en la penumbra. Ella le sonrió, no con la tristeza de la pobreza, sino con una chispa de desafío. ¿Eres un turista en tu propia ciudad?, preguntó con una voz suave y directa. Lucas rió, su primera risa genuina en semanas. Así comenzó su amistad. Ella lo llevó a conocer mercados escondidos, artistas en la calle y la dura realidad de quienes luchaban por sobrevivir. Clara no solo era una mendiga. Su historia estaba marcada por traumas y secretos que harían temblar hasta al más fuerte. Su risa se convertía en un refugio en medio del caos. La conexión entre ellos crecía. Pero durante una conversación sobre los sueños perdidos, una sombra oscura pasó por los ojos de Clara. A veces, quien menos imaginas es quien menos quieres conocer, dijo de repente, y Lucas sintió un escalofrío. Esa frase dejó una semilla de inquietud en el aire. Un día, mientras buscaban refugio de un aguacero, Clara admitió que había vivido en una casona, antes de perderlo todo. No todos los ricos son felices, Lucas, agregó. Él la miró, la incomprensión dibujada en su rostro. Una semana después, Lucas descubrió la verdad desgarradora. Clara había sido la hija de un socio de su padre, un hombre que había caído en desgracia. Su padre había arruinado vidas, y Clara era una de ellas. Al emperarse la rabia y el dolor le embargaron. ¿Cómo iba a enfrentar a su padre, un hombre que despreciaba a la gente como Clara? La presión de su familia aumentó cuando vieron que Lucas pasaba tiempo con ella. Es peligrosa para ti, le advirtieron. Pero esa preocupación solo alimentó su deseo de estar a su lado. La ira de su padre se desató cuando descubrió la conexión. «Te alejaré de ella», gritó, la furia resonando en la mansión. Lucas sintió el nudo en su garganta mientras su padre lanzaba amenazas, convencido de que podía controlar la vida de su hijo. Pero Lucas sabía que no podía dejar a Clara sola. Su vida empezaba a tambalearse. Con cada paso que daba, se encontraba en una encrucijada. ¿Debería ignorar su corazón por lealtad a su familia o lucha por la justicia y la verdad? La amistad que compartían empezaba a transformarse en algo más profundo, pero la sombra del pasado amenazaba con atraparlos. Los secretos y la tensión estaban en el aire. Y Lucas estaba decidido a luchar por Clara. La batalla entre el amor y la lealtad apenas comenzaba. ¡Ey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo, te viene por ahí. Y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Lucas respiró hondo, sintiendo el aire frío de esa noche fugaz. Clara se había convertido en su refugio, su razón de rebelión. Pero el conflicto era inminente. Justo cuando pensaba que su conexión había llevado su amistad a un nivel más profundo,
Un grito desgarrador cortó el aire, reverberando en sus oídos. Era un sonido que paralizó la noche. Clara fue la única palabra que pudo pronunciar antes de que el caos se desatara. Un grupo de hombres apareció de la nada, sombras inquietantes en el resplandor de las luces de la calle. Lucas sintió un sudor helado recorrer su cuerpo. Los hombres, con miradas de rabia, rodearon a Clara, ignorando por completo a Lucas. ¿Dónde está el dinero, Clara?, preguntó uno. Su voz era un gruñido que recorría el alma. Lucas se lanzó hacia adelante, instintivamente. «¡Déjala en paz!», gritó. Sin embargo, la situación se intensificó. Clara se hizo más pequeña bajo la amenaza, y el rostro de Lucas se endureció, un nudo en su garganta. Ella temblaba. Sus ojos reflejaban pánico. Pero ante todo, algo más, algo que Lucas no podía captar. Entonces, en medio de la tensión, Clara se enderezó. «Basta, no soy tu prisionera». Su voz resonó firme y desafiante. Lucas se quedó atónito. Clara no solo era una víctima. Había fuego en ella, una quitina que no había visto antes. Los hombres se quedaron quietos, como si el mundo se hubiera detenido a su alrededor. «¿No te acuerdas de mí, Clara?», dijo el más alto, acercándose. «Pasaste de ser la niña rica a la mendiga, pero tú fuiste la que decidió alejarse. Solo querías ser diferente». La revelación golpeó a Lucas como un puñetazo en el estómago. ¿Qué significaba eso? Clara se sorprendió visiblemente. Un velo de confusión cruzó su rostro. «¿Qué dices? Eso no es cierto». Pero había un dejo de miedo que no pudo ocultar. Lucas sentía que el suelo temblaba bajo sus pies. El hombre sonrió, una mueca torcida que agitó la angustia en el aire. «Siempre te creíste mejor que todos. Tú te escapaste y ahora regresas para jugar con este chico. Te crees libre, pero ya no lo eres». Las palabras del extraño resonaron en el corazón de Lucas. Clara, la mendiga, ¿una niña rica en el pasado? Los hilos del enigma se desenredaban y la oscuridad se espesaba. «¿Qué me estás diciendo?». Lucas no podía entender. Se giró hacia Clara, buscando respuestas en su rostro. Las cejas de ella estaban fruncidas, sus labios temblaban. Antes de que la situación pudiera escalar. Aún más, un coche negro se detuvo a un lado, y de él salió un hombre bien vestido. Un aire de autoridad lo rodeaba. Lucas sintió un escalofrío al reconocerlo. Era su padre. «Lucas, vete a casa», ordenó. Su voz era como un trueno. El tiempo parecía detenerse. La conexión se rompió y el caos quedó suspendido en el aire, como un espectro en un laberinto. Lucas no podía decidir. Su padre, la figura que había siempre mirado hacia arriba, ahora se revelaba en toda su gloria oscura. Clara miraba de él a Lucas, como si supiera que ese momento definiría sus vidas. «Clara es», Lucas comenzó. Las palabras le costaban salir entre el nudo en su garganta. Pero su padre lo interrumpió. «No, no te acerques a ella. Lo único que te traerá es dolor». El hombre se acercó a Clara, mirándola con desprecio, pero en sus ojos había más. Algo que resonaba con una historia más profunda, un eco de decisiones pasadas que Lucas no alcanzaba a comprender. Y entonces, mientras la tensión alcanzaba su punto crítico, estalló un disparo. Un sonido sordo que silenció el mundo. Clara cayó al suelo. Un grito ahogado se escapó de sus labios. Lucas sintió que el aire se le escapaba. Las manos de su padre temblaron, incrédulo. Mientras su conciencia empezaba a despertar, todo se sumió en un caos de gritos y confusión. Allí, en medio de la noche, el destino de Clara y Lucas se entrelazaba con sombras del pasado que nunca imaginaron. Las revelaciones no habían hecho más que comenzar, y el eco del disparo resonaría en sus corazones para siempre. El tiempo se detuvo en ese instante. Clara yacía en el suelo, su cuerpo inmóvil, y Lucas se sintió como si el aire hubiera explotado. Gritos, pánico, caos, todo se transformó en un eco distante en su mente. Su padre,
con unos ojos que nunca había visto tan fríos, lo miraba de reojo, mientras los hombres se dispersaban, incapaces de entender la magnitud de lo que acababa de suceder. «¡Clara!», Lucas gritó, su voz rasgada por el miedo. Se arrodilló junto a ella, sintiendo cómo su corazón se aceleraba. La fragancia del peligro aún flotaba en el aire. La noche se volvió un laberinto oscuro de confusiones y sobredosis de incredulidad. Las luces de la ciudad eran borrosas, desdibujadas por las lágrimas que amenazaban con brotar. «Lucas», Clara murmuró, su voz apenas audible, un susurro quebrado. Sus ojos, esos luceros que habían iluminado su mundo, ahora palidecían. «No quiero que...». El tiempo seguía momentum en caídas libres. Lucas tocó su piel, fría, y sintió un nudo desgarrador en su pecho. Necesitaba actuar, pero el miedo le cortaba las alas. De repente, un grito proveniente de un grupo de personas que se agolpaban en la escena rasgó la noche. «¡Llamen a una ambulancia!», alguien gritó. Pero en el fondo, Lucas sabía que no era la única llamada que necesitaba hacerse. El rostro de su padre se dibujaba en el fondo de su mente, oscuro y pestilente. «¿Qué has hecho?», pensó. Y entonces, como un trueno que parte el cielo, se preguntó si realmente conocía a ese hombre. Justo y cuando el caos parecía calmarse, el hombre que había estado a punto de disparar se acercó de nuevo, esta vez con un aire diferente, casi desafiante. «¿Te acuerdas de mí, Clara?», repitió, su tono más suave, como un eco lejano. «Siempre te creíste mejor que nosotros, pero mira dónde has terminado». Lucas se estremeció. Esas palabras le atravesaron, perforando la visión que había tenido sobre Clara. Un dilema personal se manifestaba en su mente, un dilema que no se había planteado antes. «¿Qué quieres de ella?», Lucas respondió. Su voz temblaba entre rabia y desesperación, pero el hombre sonrió y su respuesta fue aún más desconcertante. «Lo que quiero es que sabes la verdad. La verdadera Clara no es quien crees que es». Lucas sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Ella era el camino de quien te estaba alejando. Las palabras se deslizaban como veneno. Clara, con su mirada perdida, parecía pelear dentro de sí misma. «¿Qué estás diciendo?». Lucas bramó, pero su voz se desvaneció. Esa sombra de la verdad se expandía como una tormenta, y Clara lo sabía. De pronto, ella sonrió, y una luz brillante iluminó su rostro. Era una sonrisa que no encajaba con el horror. Algo dentro de ella había cambiado. «Lucas», su voz parecía más fuerte. «Todo esto no es lo que piensas». Era un susurro, pero sonaba como un grito. «Soy más de lo que has conocido. La mendiga no soy yo. Soy solo una parte». Lucas se quedó congelado. Sus sentimientos se entrelazaban en confusión. «¿Qué quieres decir?», preguntó, el corazón palpitando como un tambor de guerra. Y en un movimiento inesperado, Clara se levantó. No era el cuerpo frágil que había imaginado. Se puso de pie con una fuerza inesperada, como si las palabras que había dicho le dieran energía. «Soy Clara, pero también soy la heredera. La familia que perdiste, Lucas, era la mía. Tu padre». Las palabras de Clara resonaron en la noche como un estallido de relámpagos. Lucas se sintió away, despojado de su mundo. Todo lo que había creído sobre su historia, sobre su propia familia, se precipitaba en un abismo. La imagen de su padre, no como el amo de la riqueza, sino como un ladrón que había destrozado vidas, ocupó su mente. Clara dio un paso hacia él, y el aire se volvió denso, cargado de revelaciones. Los hombres que se habían ido, ella volvió a mirarlos. «No pueden interrumpir esto». El dolor de su padre se manifestaba en un silencio profundo, y antes de que pudiera procesar, una sirena rompió el aire. La verdad, en toda su dura realidad, lo ocupaba. Nadie podía no estar ahí, y Lucas se dio cuenta de que el mundo se vería diferente desde ahora. Las miradas se encontraban en la penumbra, un abrazo de emociones complejas. Clara lo había dejado en un punto de quiebre. La oscuridad de la noche se espesaba, y la verdad, esa dolorosa y reveladora verdad, comenzaba a cobrar vida. Lucas se quedó parado,
atrapado entre el grito de una sirena y los ecos de un pasado distorsionado. Un futuro lo esperaba, lleno de incertidumbre. ¿Qué más secretos guardaba el destino? ¿Qué más descubriría de Clara y de su familia? Con cada latido, la pregunta se multiplicaba. La sirena de la ambulancia sonó estridente, cortando el aire denso de tensión. Lucas se arrodilló junto. A Clara su corazón palpitaba, y el caos que le rodeaba parecía un eco lejano. «Clara, por favor». La desesperación invadía cada palabra. Ella sonrió con un esfuerzo titánico, pero sus ojos habían perdido la chispa. «Lucas, escúchame», murmuró. Su voz era un hilo, y él sintió el nudo en su pecho hacerse más fuerte. Todo esto, el pasado, la verdad. Clara se detuvo, y Lucas sintió que el tiempo se detenía. Las luces de la ambulancia se acercaban. Su resplandor jugaba sobre el asfalto, pero nada de eso importaba. Su mundo giraba alrededor de ella, y estaban conectados por el dolor y el miedo. Pero de repente, un grito desgarrador resonó en la oscuridad. «¡Clara, no!». Era el hombre que había amenazado a Clara, y ahora su rostro había adquirido una furia desenfrenada. «No puedes escapar de lo que eres», gritó, mientras se acercaba a ellos con una determinación que heló la sangre en las venas de Lucas. «¿Qué hiere? ¡Retírate!». Lucas se interpuso entre Clara y el hombre. Sus manos temblaban. La rabia era palpable, pero una parte de él estaba paralizada por el terror. «¡Haz algo!», suplicó Clara, sus ojos llenos de un miedo que Lucas jamás había visto. De repente, antes de que Lucas pudiera reaccionar, el hombre sacó un papelito de su bolsillo y lo arrojó al suelo. «La verdad. Esto es tu herencia, Clara». Un fragmento desgastado que se despliegue con el viento. Lucas lo miró mientras el hombre se reía con amargura. Las luces de la ambulancia iluminaban la escena, pero la revelación que surgía de aquel trozo de papel era mucho más oscura. «¿Qué significa eso?». Lucas apenas podía articular, y Clara se inclinó, intentando recuperar el papel mientras su respiración se volvía errática. «Eres la heredera de una fortuna que no has visto, y tienes un secreto que no has contado», continuó el hombre, y una risa burlona retumbó en la noche. El corazón de Lucas palpitaba con fuerza. «¿Qué secreto? ¿Qué estás diciendo?». Su boca se sentía seca. Clara, temblando, logró recoger el papel, pero en el instante en que sus dedos encontraron el trozo de papel, una imagen fugaz cruzó por su mente. «¡No! ¡No puede ser!». Clara gritó y se quedó paralizada. El roce del pasado la atrapó en un torbellino de recuerdos. Ella miraba el papel con horror, y en un instante Lucas comprendió que había algo más profundo en su historia. «¿Qué tienes que contarnos, Clara?». Su voz temblaba, pero había fervor en su pregunta. Y de repente, las luces de la ambulancia se apagaron. Un corte brusco en el caos, y lo que había sido una promesa de ayuda se convirtió en una opaca sombra. Lucas miró hacia atrás, confundido. La oscuridad se cernía alrededor como una tormenta, y la sensación de inminente desastre creció en sus entrañas. «¡No se vayan! ¡Ayúdennos!», gritó Lucas, mientras giraba para mirar a Clara y a aquellos ojos que lo habían iluminado, pero que ahora mostraban un reflejo distinto. «Clara, ¿qué está pasando?». Con miedo en los ojos, ella levantó el papel, y su mano temblorosa hablaba de toda una historia. «No soy solo Clara. Soy hija de un poderoso, la misma familia que arruinó la vida de tu padre». Lucas sintió que el mundo se desmoronaba. ¿Era posible? ¿Tu padre? El hombre rió, y el sonido era tanto despreciativo como lleno de verdad. «Ahora lo entenderás. La verdadera batalla no es entre ellos y nosotros. Es entre la historia que se teje en el pasado». Lucas observaba a Clara. Cada palabra de ella era como un golpe, un puñetazo a su realidad. «¿Qué más? Dímelo todo». Su voz era un grito, y el caos volvió a cobrar vida con esa revelación que escalaba a toda velocidad. «Tu padre y mi padre, Lucas, son socios, y la razón por la que los hombres me persiguen ahora es porque ellos están buscando lo que creen que les pertenece».
Una frecuencia de shock atravesaba a Lucas. Su mente giraba en torno a la relación de sus familias, la posible guerra que ni siquiera sabían que existía. Clara, esto no es real. Es completamente real, respondió Clara, y el eco de su verdad se sintió como un disparo. Clara era más de lo que nunca imaginó, y Lucas, en su propia búsqueda por liberar a Clara, se dio cuenta de que había entrado en un juego mucho más grande. El aire se llenó con el sonido de pasos apurados. ¡Miren! Alguien gritó desde la multitud que comenzaba a llegar. Sombras alargadas de curiosos y ruidos distantes. El hombre que había hecho el escándalo ahora retrocedía. «Hay más de esto. Vendré por ti, Clara». Y con esas últimas palabras desapareció en la oscuridad, dejando a Lucas y Clara en un mar de revelaciones y sorpresas. Ellos eran víctimas de una historia que había comenzado mucho antes de su encuentro. Las luces de la ambulancia eran la última esperanza, pero el mensaje de aquella noche retumbaba en la cabeza de Lucas. La verdad es oscura, Lucas, y no podemos escapar de ella. Y mientras el silencio caía, una vertiginosa ola de preguntas lo inundó. ¿Qué harían ahora? ¿Cómo enfrentarían a los hombres que eran parte de la historia pasada? Mientras Clara debe enfrentar su oscuro pasado, Lucas siente que su vida había cambiado para siempre. Todo lo que consideró real estaba ahora tambaleándose. El amor, la lealtad, la verdadera amistad, ¿serían suficientes para atravesar la tempestad que acababa de desatarse? La incertidumbre envolvía todo, y el destino de ambas familias parecía entrelazarse nuevamente, dándole una vuelta aún más compleja a la historia, dejando a Lucas con la pregunta retumbando en su interior. ¿Qué camino elegir? Lucas estaba arrodillado junto a Clara, sosteniendo su mano fría mientras el caos a su alrededor se desvanecía. La ambulancia estaba a un paso, pero el tiempo parecía haberse detenido. «Clara, ¿qué significa esto?», repitió. Su voz temblaba entre la angustia y la confusión. Las palabras flotaban en el aire, pesadas e implacables. Clara lo miró. Sus ojos reflejaban un torbellino de emociones. «Debo decirte», comenzó, pero el sonido de pasos apresurados la interrumpió. De repente, un grupo de hombres emergió de la oscuridad. Sus rostros inconfundibles. Eran los hombres que habían acosado a Clara, pero esta vez llevaban algo más. Un maletín negro, pesado y ominoso. «No», gritó Lucas al verlos aproximarse. Su corazón latía desbocado. Sabía que no había tiempo. «Si se acercan, les juro que…», pero Clara lo detuvo. Su voz era firme, era un tono que no había escuchado antes, y eso lo detuvo en seco. Había un poder en sus palabras, algo que lo hizo recordar que Clara no era una víctima sin más. Los hombres se acercaron, sus ojos fijos en Clara. «Vinimos a buscar lo que te pertenece, heredera». La palabra resonó en el aire como un eco mordaz. Lucas sintió que el suelo se movía. «Heredera, ¿qué estás diciendo?». Clara se erguía cada vez más, y en un instante su mirada cambió. Ella ya no era la mendiga vulnerable que conocía. «Yo soy la hija de un imperio que se ha desplomado», dijo, la verdad brotando de sus labios. «Tu padre ha arruinado más que mi familia. Ha destruido vidas enteras. No soy solo Clara, soy única». Había fuego en sus ojos, y Lucas sintió una mezcla de admiración y miedo. Pero en ese momento de revelación, un súbito estruendo interrumpió la escena. Un auto negro se detuvo bruscamente al borde de la acera, y de él salió un nuevo personaje. Era un hombre alto, con una chaqueta oscura y una mirada penetrante. «¡Clara!», gritó, y su voz cortó la noche como un cuchillo. Era una figura familiar, y Lucas la reconoció. Era el hermano de Clara, un hombre que supo que existía, pero que había sido mencionado en susurros. Nadie lo había visto desde que su familia cayó. Su mirada era de furia y rencor. «Cállate, Daniel, no puedes volver aquí», Clara replicó, el dolor resonando en su voz. Lucas sintió la tensión en el aire como un cable a punto de quebrarse. «¿Por qué volviste? Eres el motivo de nuestra caída». Daniel podía herir con solo miradas, y la atmósfera se sentía electrificada.
Te he estado buscando para poner fin a esto. Daniel fue claro, su mirada filtrando una mezcla de desprecio y preocupación. No puedes quedarte en esto. La familia te necesita. Lucas miraba a Clara, una lucha interna reflejada en su rostro. Ahí estaban, todos con secretos, todos con historias que ataban sus destinos. La revelación de su herencia parecía una broma cruel. ¿Qué familia? Su voz cargada de incredulidad. ¿La misma que te dejó caer? Eres parte de esto también, Lucas, gritó Daniel, y las palabras lo golpearon como un martillo. No sabes lo que está en juego. Ambos necesitan volver y reclamar lo que es suyo. Mientras sigan aquí, seguirán corriendo en círculos. Los hombres comenzaron a acercarse y él. Miedo chilló en el aire. Lucas apretó el pulso de Clara. ¿Vas a dejar que esto te afecte? ¿Vas a permitir que decidan tu futuro por ti? Pero Clara no respondió. Miraba hacia Daniel, y Lucas sintió que el mundo giraba a su alrededor. Clara había sido un refugio en sus tormentas, y ahora todo su pasado la llamaba, a punto de estrangularlo. No puede ser, no podía ser, murmuró Lucas, sintiendo que el vacío se cernía sobre ellos. Lucas, esto no es solo mi batalla, también es la tuya, dijo Clara, sus ojos iluminados por una mezcla de desafío y desesperación. El maletín, lo que hay dentro podría cambiar nuestra vida, pero tenemos que decidir quién realmente somos. Lucas se sintió atrapado en la telaraña de revelaciones. Todos guardaban secretos, y la verdad estallaba, escabulléndose en cada rincón de la noche. No entiendo nada. ¿Qué hay dentro del maletín? Clara lo miró. Sus labios temblaban. El legado, la verdad que nos une y nos separa. Un silencio cargado de gravedad se instaló. Lucas sintió que su corazón palpitaba fuerte, y las sombras se alzaban a su alrededor. En esa noche oscura, todos estaban conectados, pero algo más grande los amenazaba. Algo que podría arrastrarlos a un abismo del que no podrían escapar. ¿Estaba listo para conocer su propio pasado? Con cada respiro, la incertidumbre aumentaba. Ya no había un camino de regreso. El futuro se dibujaba incierto y peligroso. Todo lo que había dado por sentado se estaba desmoronando. Y en el epicentro de aquel caos estaba el maletín que prometía respuestas, pero también destrucción. Mientras la ambientación se tornaba en caos, la pregunta estaba flotando en el aire. ¿Qué más revelaciones surgían en esa oscura red familiar? ¿Y a qué precio? Contemplando las revelaciones que se abalanzaban sobre él, Lucas se preguntó si alguna vez podría realmente conocer a Clara o a sí mismo. Lucas miraba a Clara, su mano temblorosa aferrada a la suya. Todo a su alrededor se sentía fragmentado y frenético. Él solo quería entender, pero las palabras de Daniel pesaban en el aire, como un eco ominoso. «¿Heredera? ¿De qué estás hablando?», preguntó, la incredulidad reflejada en su rostro. Los hombres que rodeaban a Clara avanzaban, una sombra de peligro que caía sobre ellos. «Lo que tus padres han ocultado», Daniel empezó, y de repente un rugido rompió la noche. Un auto negro apareció de la nada, salpicando agua mientras frenaba bruscamente. Las luces deslumbraron a todos, y Lucas sintió cómo el miedo se apoderaba de él. El hombre que salió del coche, con un traje impecable y una mirada fría, no era otro que el representante de su padre. «Lucas, ven aquí», ordenó con voz autoritaria, sus ojos fijos en Clara con desprecio, como si ella fuera un insecto. Lucas sintió una oleada de desilusión. «¡No! Clara necesita ayuda», gritó, intentando mantenerla a salvo, pero la rabia de su padre estalló. Ella es la razón por la que toda esta vileza está sucediendo. La tensión era innegable. En ese instante, las cosas comenzaron a escalar. «Basta, papá», replicó Lucas, el nudo en su garganta comenzando a deshacerse. «No sabes lo que has causado, solo escucha». Pero su padre no estaba dispuesto a considerar nada. De repente, un ruido sordo resonó, el eco de un disparo. Todo se detuvo. La figura de Clara se torció hacia un lado,
su mano presionándose contra su abdomen, mientras su rostro se transformaba en una mueca de dolor. Lucas sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. «Clara», gritó, corriendo hacia ella, las lágrimas nublando su vista. Clara cayó al suelo, y un profundo silencio envolvió la escena. La sirena de la ambulancia ya no importaba. Solo quedaba el sonido de su corazón latiendo desbocado. «Clara, por favor», suplicó, mientras las sombras de sus enemigos se abalanzaban sobre ellos. «Eres un traidor, Lucas», rugió su padre, enojado. «Ella está arrastrándote a la oscuridad». Lucas sintió que sus entrañas se retorcían al escuchar esas palabras. «Tú eres el verdadero enemigo», Daniel gritó. Su voz se volvió monstruosa. Y de repente pareció mirar a su hermana. «Nunca debiste volver», y en ese instante algo inesperado sucedió. Clara, horriblemente herida, levantó la mano con fuerza. «No soy la única culpable en esta historia», gritó. Su valentía formaba un muro de defensa frente a los hombres. «Mi padre, el que tú serviste, quiso que todo esto ocurriera. Él me echó de la casa». Todos se quedaron paralizados. Lucas nunca había escuchado tal revelación venir de ella. «¿Qué quieres decir?», balbuceó Lucas. Las preguntas se agolpaban en su cabeza como un mar revuelto. Clara inspiró hondo, y sus ojos brillaron con una extraña luz. «No eres solo el hijo de un magnate. Tu familia es parte de un círculo de traiciones. No soy solo una mendiga. Soy un eslabón de esta cadena». Daniel retrocedió y la incredulidad en su rostro era palpable. Los hombres a su alrededor se miraron entre sí con asombro, y Lucas, en su aturdimiento, sintió que el aire se volvía espeso. «¿Eres una palabra de ese mundo?» «Sí, Lucas. Mi pasado se entrelaza con el tuyo de maneras que nunca imaginaste. Ambas familias están condenadas por los mismos secretos». La revelación dejó a todos atónitos. El giro inesperado había estallado como un rayo, iluminando toda la trama oscura. Todo este tiempo, Lucas no podía procesar qué más les habían ocultado sus familias. Las luces de la ambulancia centelleaban aún más cerca, pero su significado ya no era un momento de esperanza. Era el comienzo del fin, la verdadera naturaleza de su relación con Clara, los lazos que los unían. Todo era parte de un pasado que apenas comenzaba a desvelarse. «Tú estás detrás de esto, viejo», gritó Daniel a su padre, la rabia transformándose en furia. «Si todo esto es cierto, tiene que haber una solución». Y mientras el mundo exterior propiciaba el caos, el eco de la balacera expolió a Lucas. La confusión reinaba, pero la llama de la revelación crecía. La historia era más grande que ellos, como un monstruo que se alimentaba de sus secretos. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Lucas, su voz temblorosa, sin encontrar un camino entre las sombras que los rodeaban. Las palabras quedaron atrapadas en el aire, y Lucas supo que ya nada volvería a ser igual. Estaba en el centro de un torbellino, y el destino que había soñado parece desvanecerse en un mar de sorpresas, dolor y promesas rotas. Lucas miraba a Clara. La confusión en sus ojos se profundizaba. Las palabras de Daniel, el hermano de Clara, resonaban con el peso de verdades ocultas. «¿Eres la heredera de una fortuna que está en peligro?», preguntó, su voz temblando entre la incredulidad y el miedo. Clara asintió, su mano aún aferrada al papel que jamás debería haber visto la luz. «Era parte de un mundo que nunca quise. Mis padres, ellos hicieron cosas horribles por dinero. Pero el verdadero monstruo no es solo mi padre», dijo, su voz sonando como una cuerda a punto de romperse. «Es el tuyo, Lucas». El caos a su alrededor se intensificaba. Un resplandor en la oscuridad, reflejos en las caras aterradas de la multitud, revelaba la confusión. La tensión cortante llenaba el aire, como si cada respiro fuera un desafío a lo que estaba por venir. Lucas sintió que el estómago se le revelaba. «¡Silencio!», rugió su padre, penetrando la tormenta con una voz cargada de autoridad. El hombre del traje, que había llegado junto a la ambulancia,
se interponía entre Lucas y el peligro inminente. No tienes idea de lo que arrastran esos secretos, Lucas. Nunca lo sabrás. Todo pasó en un parpadeo. Sin previo aviso, un grito desgarrador rompió en aire. Una figura emergió del grupo, un hombre que parecía un criminal salido de una novela de terror, con una mirada maníaca. ¡Clara! ¡No puedes escapar! Un disparo resonó a lo lejos, y la tensión en el aire se hizo aún más palpable. Lucas giró su cabeza justo a tiempo para ver cómo el hombre caía al suelo, un gemido de dolor escapando de sus labios. Los hombres que rodeaban a Clara retrocedieron, sus rostros reflejando el miedo. Las sirenas se acercaban, pero el caos ya se había desatado. ¡No! ¿Qué has hecho? Clara gritó. Su voz un eco desesperado. Era un amigo. La confusión reinaba entre las sombras mientras otros hombres se lanzaban hacia el atacante. Pero Lucas solo podía pensar en el horror de lo que estaba sucediendo. ¡Lucas!, gritó su padre, y el mundo se volvió borroso. Todo giraba en torno a la imagen de Clara. Tú no puedes acercarte a ella. Ella es peligrosa. Yo soy todo lo que tú crees que ella es, papá. Lo soy. Clara gritó al borde de las lágrimas, pero el dolor en su rostro no podía ser ignorado. Aquel momento parecía atrapar a todos en una burbuja de desesperación. Entonces, en un giro inesperado, el estruendo de otro disparo atravesó la atmósfera. Clara cayó al suelo, su cuerpo enredándose con el asfalto, y el grito de dolor se detuvo en la garganta de Lucas. Clara fue lo único que pudo articular, mientras el caos de la gente a su alrededor estallaba en un grito colectivo. Los hombres incrédulos dejaron caer sus armas, y el mundo se volvió un eco de silencio. Lucas se arrodilló junto a Clara, su pálido rostro contrastando con el brillo de las luces. Temblaba al tocarla, buscando algún signo de vida, pero lo que vio congeló su interior. En el momento en que Clara levantó la mano exuberante hacia él, sus ojos mostraban un horror inimaginable. Un sonido salió de su garganta, un susurro que solo Lucas podía escuchar. Ellos, están buscando la verdad. El maletín es más grande de lo que piensas. Pero antes de que Lucas pudiera procesar, un sonido cristalino se desvaneció en el aire. El maletín que había estado en sus manos antes, yaco abierto, reveló su contenido. Documentos amarillos, fotos descoloridas. Lucas sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. Clara no era la heredera que pensaba. La verdad era mucho más oscura. Lucas, no se acaba aquí, murmuró Clara. Mientras sus ojos se cerraban lentamente, el tiempo se detuvo, y todo lo que pensó que conocía estaba cambiando frente a él. El policía que había llegado con la ambulancia miraba a otro lado, el horror siendo evidente en su rostro. ¿Qué? ¿Qué significa todo esto? Lucas preguntó desesperado, encontrando su voz poco a poco. El grito sordo de la sirena se desvaneció mientras todo lo que creía se desmoronaba. Una sombra se cernía sobre el futuro que aún no podía ver, y en la oscuridad de la noche, una pregunta crítica flotó en el aire. ¿Quién era realmente Clara? La realidad se transformaba, y aunque las verdades comenzaban a asomarse, un nuevo horror se aproximaba, más grande que ellos, más oscuro que cualquier secreto que hubieran imaginado. Lucas miraba a Clara, sus ojos abiertos reflejando un horror que desnudó su alma, un aliento atrapado en su garganta, y el tiempo parecía detenerse. La noche se cernía sobre ellos, pesando más que nunca, y los ecos del caos se hacían más lejanos. El maletín abierto todavía estaba en el suelo, y su contenido parecía brillar como un faro en la oscuridad. ¿Qué hay en este maletín?, preguntó Lucas, su voz temblorosa mientras el miedo empezaba a envolverlo. Clara solo podía mirar con la confusión dibujada en su rostro. Las luces de la ambulancia titilaban como estrellas perdidas, y el eco de los gritos todavía resonaba. En ese momento, un grito desgarrador rompió el silencio que había caído sobre la escena. ¡Clara, no! Era la voz de Daniel, su hermano, quien se había acercado a ellos de nuevo, sus ojos desbordando furia y desesperación. En un movimiento rápido,
Él se arrojó sobre el maletín, como si fuese un tesoro perdido, y de súbito la atmósfera cambió. «¡No lo toques!», gritó Clara. Pero era demasiado tarde. Daniel había abierto el maletín ampliamente y en un abrir y cerrar de ojos, el rostro de Clara se frunció en horror. «¡Quítate de!». «¡Ay!», exclamó, pero algo dentro del maletín pareció brillar y brillar, atrapando a todos en su luz temblorosa. Lucas sintió que la angustia se encarnaba más profundamente en él. «¿Qué está pasando?», preguntó con un nudo en la garganta. Pero lo que observó cambió todo en cuestión de segundos. Las hojas de papel en el maletín empezaron a volar como mariposas asustadas. Cada hoja que caía al suelo parecía arrastrar consigo un secreto. Lucas se inclinó sobre Clara y Daniel, sus corazones latiendo al unísono, apretados en una lucha desesperada por comprender lo que estaban viendo. «¡Espera! ¡Mira!», Lucas señaló hacia un documento que caía lentamente, y en él estaba la firma de su padre, junto a otra que claramente era de Clara. En una imagen mundana, pero perturbadora, había una fotografía descolorida de Clara y Daniel niño, sonriendo en un cumpleaños, con su padre a un lado. ¿Qué significa esto? Los ojos de Clara se abrieron de par en par. «Eso no puede ser, no puede ser», comenzó a balbucear. «No había razón para que...». Su rostro palideció y una sombra de trauma atravesó su mirada. En ese instante, el caos se detuvo. Todos se quedaron paralizados. Lucas vio cómo su padre se acercaba, con un aire de superioridad. «Detente, Lucas. Ella no es quien crees que es», dijo, como un trueno. Clara sintió como si toda su historia se desvaneciera ante su mirada. Y Lucas se encontró en medio de una tormenta de revelaciones. ¿Quién era realmente Clara? El hilo de su existencia comenzaba a desmadejarse ante ellos. Antes de que su voz se rompiera, miró a su hermana y dijo: «No has entendido aún, Clara. Este no es solo un maletín, es el legado que nuestros padres decidieron ocultar. Todo esto es parte de un juego más grande». Los murmullos de la multitud comenzaron a aumentar. Miradas atónitas interpelaban desde el fondo, sus ojos fijos en el desastre ante ellos. La tensión se hizo palpable, un maremoto emocional que no se puede contener. «¿Qué juego?», gritó Lucas, su voz quebrada por el horror de lo que sucedía. «¿Qué me has ocultado, Clara?». Pero antes de que pudiera obtener respuestas, algo se deslizó del maletín y cayó al suelo, un pequeño objeto brillante. Todos se agacharon a observarlo, y de repente la verdad se volvió un cuchillo afilado. Un anillo que brilló de forma inquietante, el mismo que Clara había llevado la primera vez que se conocieron. «¡No!», gritó Clara, sus ojos ampliándose, reconociendo la pieza de joyería. «¡Eso pertenece a...». Lucas sintió que el aire se le escapaba. ¿Pertenece a quién? El horizonte se oscurecía más rápido que nunca, revelando un laberinto de secretos. «¡A nuestra madre!». La voz de Daniel fue un grito desgarrador que intensificó la mezcla de emociones. Lucas sintió que las estructuras de su vida se tambaleaban. ¿Qué estaban diciendo? ¿Clara y Daniel eran parte de su familia? La idea de haber crecido en la misma burbuja de mentiras lo golpeó con dureza. De repente, el hombre del traje se acercó y se inclinó sobre el maletín. «Necesitamos respuestas. Todo está más interconectado de lo que piensan. Y no es solo su madre». La mirada de Clara cambió. El horror se tornó en resistencia. «¡No, no puede ser! ¡Tú no sabes nada!». Pero en medio del tumulto, el fuego de las revelaciones crispaba el aire. El hombre sonrió, y sus palabras cortaron como una navaja. «Me temo que estoy a punto de mostrarles que la historia que creen conocer es solo la fachada de un oscuro legado que los unirá para siempre». Y justo en ese momento, el presente se fracturó, y el futuro se desdibujó en un abismo que parecía infinito. ¿A quién realmente podían llamar familia ahora? La tensión se sentía en el aire como una corriente eléctrica. Lucas miró a Clara y luego a Daniel, sus corazones latiendo en un mismo compás de desesperación.
El hombre del traje siguió allí. Su expresión era un enigma que despertaba preguntas. Nadie se atrevía a romper el silencio que se había apoderado del lugar. Todos esperaban, contenían la respiración. De repente, un sonido estrepitoso rompió la atmósfera cargada. Un disparo resonó. Otro, y otro más. Lucas se giró, su mente aterrorizada ante la idea de que alguien pudiera haberle hecho daño a Clara. Todo a su alrededor se volvió un torbellino de gritos y caos. ¿Qué estaba sucediendo? Los hombres que rodeaban a Clara se dispersaron, el pánico apareciendo en sus rostros. Lucas sintió que el tiempo se detuvo. Se acercó a Clara. «Clara, ¿estás bien?» Su voz era un hilo, cada palabra empujada por la desesperación. Clara mantenía la mirada fija en un punto más allá de él, como si hubiera visto algo que los demás no podían ver. Daniel estaba paralizado. Una mezcla de miedo y confusión. Fue entonces cuando el hombre del traje lanzó una risa fría que reverberó en el aire helado. «Esto se sale de control, pero es justo lo que esperábamos». Lucas se dio cuenta de que este hombre no era solo un representante de su padre. Era una pieza crítica en un juego mucho más grande. «¿Qué has hecho?», gritó Daniel, su rostro transformándose en una máscara de furia. «Lo que tenía que hacer». «Ahora somos libres de que esta historia se desenvuelva como debe», replicó el hombre, sacando un dispositivo de su bolsillo. Lucas sintió que el horror se apoderaba de él cuando el hombre lo levantó en alto. Era un control remoto. ¿Qué es eso?», Clara preguntó, su voz temblando, mientras intentaba avanzar hacia Lucas, pero se detuvo en seco. Los ojos del hombre brillaban con una emoción peligrosa. «Un pequeño regalo que enviará un mensaje claro», dijo, mientras presionara un botón. Un segundo después, una explosión sacudió el suelo. El estruendo la atravesó, una ola que empujó a todos hacia atrás. Lucas cayó al suelo, aturdido por el momento. Los gritos se elevaron al unísono. La escena se transformó en un mar de caos y confusión. En medio de la conmoción, la ambulancia comenzó a arder a una distancia, el resplandor arrasador iluminando el horror de la realidad que se desplegaba frente a ellos. «No, Clara, ven», gritó Lucas, pero el ruido ensordecedor dificultaba que sus palabras alcanzaran su corazón. Se dio cuenta de que la situación había cambiado drásticamente. El hombre estaba ahí, disfrutando del espectáculo. Todo se desmoronaba ante sus ojos. «Este es solo el comienzo, Lucas. Tus padres nunca quisieron que supieras lo que realmente son», decía el hombre, como si hablara de una obra de teatro. Clara y Daniel intercambiaron miradas de horror, y Lucas sintió que el mundo se desmoronaba aún más. «¿Qué hay en el maletín?», exigió, sintiendo un frío helado recorrer su espalda. La verdad había dejado de ser opcional. Se deslizaría a través de las llamas. «Lo que hay en el maletín es solo una parte de la historia. La que ellos han diseñado para ti», dijo el hombre, mientras el humo comenzaba a embargar el aire. Pero de repente, las miradas de Clara y Daniel se aferraron a algo. En su rostro, una mezcla de terror y revelación. «Lucas», Clara balbuceó, su voz entrecortada, «lo que hay allí puede cambiarlo. Somos más que solo la historia que nuestros padres nos han contado. Es nuestro legado». Sin embargo, el hombre no retrocedía. Su sonrisa se ensanchaba como un depredador. De repente, en un parpadeo, un grupo de hombres apareció tras el caos de la explosión, armados y decididos. Lucas sintió que el pánico lo invadía. Unos segundos antes, estaba luchando por comprender su realidad. Y ahora, el horror se desataba ante él. Los hombres escaneaban el lugar, atentos y listos para atacar. «¿Qué están haciendo aquí?», Lucas sintió una presión creciente en su pecho. Su corazón latía a 1000 por hora. «No dejaremos que esto termine así», gritaron, y el aire se llenó de advertencias. La situación era cada vez más caótica, y de repente, alguien lanzó algo al suelo. Lucas se dio cuenta de que era un artefacto explosivo, y todo su cuerpo entró en alerta máxima. «Si no quieres que esto termine mal, detente», Lucas gritó, buscando una salida, preparado para lo peor. Todo lo que había creído conocer se desmoronaba alrededor de él, y en medio de la explosión y las sombras, una verdad aún más aterradora surgió.
No solo era un hijo de un magnate, sino una pieza en un tablero que sus familias habían creado desde hacía años. La mente de Lucas giró en el caos. Un nuevo temor lo invadió. ¿Sería capaz de enfrentar el monstruo que ahora se revelaba ante él? ¿Saldrían Clara y Daniel de esto vivos? Esa pregunta resonó en su mente mientras el mundo a su alrededor temblaba, dejando a todos con un nuevo horror. Si el verdadero legado era el caos y la destrucción que sus padres habían dejado, y la siguiente explosión se sintió como una advertencia de que todo estaba a punto de escamparse. La realidad que creía conocer había cambiado para siempre, y el camino hacia adelante oscurecía aún más. Clara y Lucas se miraron, la confusión aún nublando sus ojos. El caos a su alrededor se sentía como un mal sueño, pero los hombres que los rodeaban no mostraban señales de rendición. Daniel estaba tenso, observando cada movimiento, como si un animal salvaje estuviese a punto de lanzarse contra ellos. El aire estaba cargado y la tensión era palpable. «Escucha, no pueden hacer esto», dijo Daniel, su voz firme. «No puede seguir así. Si quieren pelear, tendrán que enfrentarse a los tres». Sus palabras encontraron eco en el miedo compartido. Por Clara y Lucas, nadie quería ver a Clara salir lastimada nuevamente. Con un movimiento rápido, Lucas se interpuso entre Clara y el hombre del traje autoritario. «No te atrevas a tocarla. No importa lo que sea este legado, no lo harás a costa de ella». «¿Es eso lo que crees?». El hombre sonrió con desprecio. «La verdad siempre sale a la luz, chico. Pero ¿hasta dónde llegarás para protegerla? ¿Hasta dónde llegarías por ella?». Lucas sintió que cada pregunta lo atravesaba como una puñalada. Las estruendosas sirenas deambulaban en el fondo, pero el ruido del caos que se desataba en sus corazones era mucho más fuerte. «Te lo diré una vez más, déjala en paz», gritó Lucas, su voz resonando en el aire tenso. Clara se acercó, su mano temblando en su pecho. «Lucas, es el momento», murmuró, y él sintió que el mundo se desvanecía un poco más. La determinación brillaba en sus ojos. No había vuelta atrás. Clara había tomado una decisión. En un arranque de valentía, Clara se adelantó. «No soy solo un peón en este juego. Mis padres habían planeado esto desde el principio, pero yo no voy a dejar que me usen. Nosotros no somos ellos». El hombre sonrió de forma siniestra, pero Lucas sintió un impulso en su pecho. El poder de su conexión brindaba fuerza. Daniel lo comprendía todo. «Entonces, revelémoslo, expongamos lo que realmente son». Sus palabras se arrastraban como un eco, resonando en la valentía de Clara. El hombre del traje se tornó inquieto. «No tiene sentido», dijo, pero Clara le interrumpió. «La herencia no es solo dinero, es un poder que ni tú ni mi padre comprenden. Puede acabar con todo lo que hemos vivido». Un aire de determinación llenó el espacio, y la atmósfera cambió. En un movimiento coordinado, Clara, Lucas y Daniel avanzaron hacia el hombre. El poder de su verdad los unía. Pero justo cuando estaban a punto de tomar acción, una figura emergió entre la multitud. Era el padre de Lucas, pálido, preocupado, con la ira y el miedo danzando en sus ojos. «Lucas, ¿qué haces?», gritó, intentando atravesar el tumulto. «Papá, aléjate, no entiendes nada». Los hombres que tenían a Clara en el centro retrocedieron, aturdidos. Se formaba una batalla de lealtades, la familia frente a la verdad. Clara miró a Lucas, los corazones latiendo en sincronía, que en un mundo que parecía sombrío. Entonces, en un grito colectivo, otro disparo resonó. Clara cayó al suelo. Lucas se lanzó hacia ella. «Clara, no». El grito se ahogó en su garganta mientras abrazaba su cuerpo, sintiendo que el calor se desvanecía. «Es la verdad, Lucas», murmuró, mientras sus ojos empezaban a cerrarse. El caos a su alrededor se desvaneció en un murmullo distante. «No dejes que nos separen». Los hombres del traje miraron hacia atrás y con sorpresa se dieron cuenta de que su leyenda estaba a punto de desmoronarse. Las luces de la ambulancia iluminaban la escena, las sirenas resonando, la desesperación llenando el aire. En ese instante, todas las familias, puestas en peligro, se dieron cuenta de algo importante.
de que sus historias estaban irremediablemente entrelazadas. Lucas se arrodilló con Clara en sus brazos, mientras el eco de la verdad sacudía sus cimientos. «Lucas», murmuró, su voz temblando, «siempre estaré contigo». Con un último aliento, su cuerpo se relajó. Lucas sintió que una parte de él se rompía. «No, Clara, no», gritó mientras las luces de la ambulancia iluminaban su dolor. La crispación del momento se sentía como un cuchillo afilado. La verdad siempre resuena después de una tormenta, pero en esta historia la tormenta había apenas comenzado. ¿Qué harían ahora con el legado que les habían dejado? Lucas miró profundamente a los ojos de Clara. Después se volvió hacia su padre. «No sé de qué se trata esto, pero van a tener que escucharme. No pueden seguir escapando de la verdad». Mientras su voz resonaba como un tambor en sus corazones, la vida de cada uno pendía de un hilo. La ambición, el dolor, el sacrificio y las promesas estaban entrelazados en una danza peligrosa. Pero lo que nadie sabía era que al final, la historia que habían vivido no había hecho más que prepararlos para el siguiente capítulo. ¡Ey! Antes de que te vayas, tienes que suscribirte ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que vienen. Aplasta el botón de me gusta ahora para ayudar al algoritmo y haz que esto llegue a más personas. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Quiero saber lo que piensas. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. Este es el momento para demostrar tu apoyo y hacer parte de esta comunidad increíble que está construyendo historias juntos. No esperes ni un segundo más para compartir.